Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos otra vez acá en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay en los cable operadores de todo nuestro país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy y en la voz de Karina Rodríguez nos presenta en sociedad a Juan José Gómez Centurión. Juan José Gómez Centurión, veterano de guerra de Malvinas, mayor retirado del ejército, licenciado en estrategia y organización. Posee un doctorado en Ciencias Políticas y fue director general de aduana entre 2016 y 2017. Fue también vicepresidente del Banco de la Nación Argentina y candidato a presidente en el año 2019. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, Juan José Gómez Centurión. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Futurar. Vamos a dividirla en dos hoy un poco la charla esta. La primera es, quiero preguntarte cómo estás viendo al presidente Milei, a su gobierno y una situación donde indudablemente cambió drásticamente de diciembre del año pasado a este abril de este año. Bueno, Carlos, gracias por la invitación, un placer estar acá en el canal y con vos especialmente. Bueno, yo creo que el gobierno tiene un muy buen primer año. En un contexto internacional que venía con la elección de Trump, cambiante. Yo creo que hizo un montón de cosas que hace 30 años que se tendrían que haber hecho en la Argentina. Creo que además demostró solidez en un parlamento minoritario, en tener la habilidad de negociar ley por ley, decreto por decreto, y se comió todas las vacas sagradas. Todas las vacas sagradas que le puso la oposición se las comió. Se comió aerolíneas, se comió los jubilados, se comió todas las vacas sagradas. Yo creo que la elección de Trump, que pensaba que iba a ser un gran impulso para él, terminó siendo una dificultad porque le costó un montón pararse al presidente en determinados temas, sobre todo de política internacional. Por ejemplo, Ucrania, que estaba cantado, digamos, que Trump iba a laudar el tema a favor de Putin en contra de Europa. Estaba, pero cantadísimo. Había hablado ya innumerable cantidad de veces del fin de la OTAN, que la inconveniencia de que Estados Unidos... Y en la campaña lo dijo eso. Y lo dijo en la presidencia anterior. En la presidencia anterior también. Sí, ya era un tema, digamos, que todo lo veíamos que venía. Y después vino el tema Libra, temas internos, el apuro por la negociación con el fondo, empezó a salir el ministro de Economía, Toto Caputo, como vocero, que no es lo más conveniente que un ministro de Economía en la situación de Argentina esté vocereando, porque siempre lo que va a generar es más incertidumbre. Y creo que hoy está en un momento complicado. Obviamente, además, si habría año electoral con la falta de experiencia del gobierno. Vos sabés muy bien, mejor que todos nosotros, que cuando se abre el año electoral en la Argentina todo se discute, se pierden las alianzas, todo el mundo busca reacomodarse. Ahora creo que la tarea que está haciendo es una tarea histórica, ¿no? O sea, en términos, además el presidente tiene una gran capacidad de comunicación para muchas cosas. Instalar paradigmas en la política como el superávit fiscal, por ejemplo, es una aventura que nosotros no hemos visto en los últimos 40 años. Nunca, jamás. Toda mi historia fue inflacionaria. Gastemos, total, después alguien paga, digamos. Exactamente. Entonces, esas cosas a mí me parecen que es un hito histórico. También me parece que hay un proceso de aprendizaje, a veces muy duro y a veces muy experimental por parte del gobierno. Y bueno, me parece que está pagando los frutos, ¿no?, de eso. Sí, yo por ahí lo que no termino de visualizar es un gabinete un poco más sólido. O sea, yo no veo
lo que no vi de entrada, equipos sólidos para poder llevar adelante una situación en el cual sabíamos que había agarrado un infierno, ¿no? O sea, con la posibilidad de una hiper muy cerca. Pero los equipos que armó me parece que son, digamos, un gobierno demasiado endogámico en 3 personas, el presidente, su hermana y Santiago Caputo, y que cuesta mucho hacer una integración de que el presidente escuche. Es como que siempre tienes la percepción que uno tiene de afuera, ¿no? Como de, soy yo el que dice las cosas, hablo yo, y que le cuesta mucho escuchar. Bueno, yo creo que hay que ver la historia de Javier, ¿no? Milei fue asesor siempre. Nunca trabajó en una empresa, en un equipo, integrado en un equipo o liderando un equipo. Entonces el gabinete que tiene es de lo más variopinto. El engendro que armó en Capital Humano, yo nunca creí que iba a durar 15 días. Y Sandra Petovelo, que no tenía la menor experiencia en política, se puso al frente y mal que bien lo está haciendo funcionar. Sí. Con los temas más complejos y conflictivos de la Argentina. La calle, los piqueteros, los sindicatos, todo está ahí adentro. Patricia Bullrich, a mí me parece que lo que aporta es volumen político y es caudal político. Es una de las operadoras más fuertes que tiene el gabinete políticamente. Hoy se empieza a ver eso. Claro. Junto con Franco, digamos, son los 2 líderes políticos. Toto Caputo, que vino a fortalecer el peso cuando Javier en la campaña decía vamos a aniquilar el peso, digamos, ¿no? Ese excremento, el peso. Tremendo. Es tremendo. Y bueno, y vuela todavía. Sí. Y va a seguir volando. Y ahora tiene el apoyo del fondo. Sí, a mí el dato que estás dando es el que más me impactó siempre en mi análisis, fue lo de Sandra Petovelo. Porque se enfrentó, sí, a un grupo, a lo que ellos llaman casta, la casta clara de un manejo de dinero en el cual nadie rendía cuentas. Puro y duro. Y no habla. Sandra Petovelo no habla. Y era una psicóloga con experiencia en coaching, en asesoramiento. Yo no tenía la menor experiencia política. ¿Qué me parece a mí, digamos, cuál es el mensaje, cuál es la lectura, el telón de fondo de esto que estamos conversando? Que yo lo veo en la calle, lo veo en las villas, lo veo en los barrios, lo que cambió en la Argentina es la gente. Sí. Eso es lo que cambió. Más que la política, lo que estamos viendo es un reflejo en la política más pronto, más tardío. Hay partidos políticos que todavía no se dan cuenta que la gente cambió, ¿no? Siguen con el discurso del 46, digamos. Y lo que cambió es la gente. La gente hoy valora el superávit fiscal. Dice, esto es un esfuerzo que va a traer resultados por primera vez. Y mira los números. Entonces digo, la política tiene que reaccionar frente a eso. Pero tal es así lo que estás diciendo, que yo creo que la ruptura fuerte que están teniendo los partidos tradicionales, pero fundamentalmente el peronismo, es que el peronismo perdió 30 años para abajo, directamente ese sector joven está totalmente alejado del peronismo. Claro. Es uno de los temas en el cual lo que generó Kirchner cuando empezó, digamos, a armar su poder, que logró poder entrar muy fuerte en los sectores juveniles, hoy esos sectores juveniles están totalmente rotos con respecto a los partidos tradicionales. Claro, y además lo que buscan es la militancia digital. ¿Y quién es el especialista en la militancia digital? No es el kirchnerismo. Nunca se desarrolló en ese aspecto. Ahora, recién están empezando a hacer sus primeras almas de militancia digital. Con lo cual se quedaron muy afuera. Hoy lo hemos visto en el último cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires, se dividió el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Esto no pasaba de la década del 60. El PRO está estallado en 50.000 pedazos con una desorientación estratégica absoluta, que no sabe dónde dar pelea y dónde ayudar, está siempre desposicionado. Digamos, ¿no? Yo creo que ese es un reseteo del sistema político argentino que venía haciendo falta desde hace 20 años, que seguramente no había pasado anteriormente por las crisis económicas sistemáticas de la Argentina, que lo que necesitan es determinado liderazgo, digamos, ¿no? El kirchnerismo es una prueba de eso. Frente al caos del 2001, bueno, tengamos un líder, sea cual sea, digamos, ¿no? Y se tapaba la nariz, pero yo creo que hay un reseteo muy importante del sistema político, creo que era hiper necesario, creo que hay aspectos, la boleta única.
No sabemos qué va a pasar con la boleta única, cosa que veníamos nosotros peleando hacía 20 años, que nunca ocurría. Bueno, va a ocurrir. Yo creo que ustedes, los consultores que han sido consultores durante 30 años en la Argentina, tienen un escenario absolutamente incierto en cómo va a ser el modelo de gerenciamiento en una boleta única que va a elegir la gente, ¿no? Sí, sí, aparte ahí va a haber que hacer un trabajo muy claro por parte del Estado Nacional para guiar, enseñar, porque no es un tema menor, es un tema de un cambio drástico Muy de cómo drástico. se venía votando, ¿no? En las provincias donde está Santa Fe, por ejemplo... Funciona bien, Salta. Salta, funciona, y funciona muy bien. Córdoba. Y la gente elige modelos de gerenciamiento Sí, distintos. sí. Para el tema municipal, para el tema provincial. Y Funciona además muy bien. todo este cambio en la Argentina, adentro de un mundo que ha hecho un giro copernicano en cómo venía funcionando desde hace más de 40 años, que creo que va a tener consecuencias importantes, ¿no? A mí lo que me preocupa en ese cambio que se está dando hoy a nivel mundial, y lo estamos viviendo, es toma a la Argentina y a su dirigencia en general, no solamente la política, sino la empresarial, la sindical. Fíjate vos que comparo, es lo mismo, es como si nada hubiera pasado. Vos ves las mismas caras y planteando política de los años 40. Sí, sí. Yo lo escuchaba a Daer el otro día, digo, ¿a quién le estará hablando Daer, no? Digo, a mí lo que me preocupa es cuando veo una dirigencia en general muy encerrada, defendiendo sus propios intereses, como que le está costando ubicarse, porque ese cambio que coincido con vos, que la gente está por delante en un mundo en cambio, te diría hoy ya muy potente, digo, la Argentina está como con serios problemas, ¿no? Yo creo que hoy, si vos tomás los recursos de la Argentina, la gente como capital humano, el ciudadano de a pie, el territorio y demás, es todo capital, ¿no? Y hay un solo lacking muy importante que es dirigencia. Mirá, la Argentina ya tuvo estos cimbronazos. En la crisis del 30, llega un momento dado que el Commonwealth británico le dice a Gran Bretaña, che, hagamos un pacto, el Pacto de Ottawa. ¿Qué decía el Pacto de Ottawa? Que Gran Bretaña debía tener como proveedores principales los integrantes del Commonwealth. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, tenían que ser sus proveedores de trigo, de carne, de granos, etcétera, etcétera. Y un grupo de dirigentes argentinos rompe con esa lógica con el Pacto Roca-Runciman, que tiene una reacción espantosa. Es decir, no es todo, pero van a competir por precio con los integrantes del Commonwealth. Y Argentina fue uno de los 5 países del mundo que salió de la crisis del 30 sin deuda externa y sin default. Eso no es la cabeza dirigente. Era un equipo de tipos de la Cámara de Diputados que dijo, vayamos a competir por precios. Y fueron a competir por precios. ¿Qué logró Argentina con eso? Si vos en el mundo querías abrir un frigorífico, eras canadiense, americano, ¿de dónde venías? Argentina. Tenían las vacas, tenían la flota de transporte de la cosa y tenían el mercado. Bueno, lo que te digo es que las situaciones del mundo críticas a la Argentina siempre le han planteado enormes oportunidades. Y como vos decís, hoy el problema es la cabeza de la clase dirigente. Yo lo que estoy viendo es eso. Y a vos sé que te une tu historia. El tema San Juan. San Juan está preparada fuertemente con el tema de la minería. Era de las provincias que mejor posicionada quedó con respecto al régimen de grandes inversiones. Y hoy yo lo que estoy viendo en muchísimas empresas que estaban dispuestas ya a dar el envión, que obviamente con inversiones importantes porque son de mediano y largo plazo, digamos, lo que están buscando es la mayor seguridad. Hoy está todo frenado, ¿no? O sea, están viendo una situación en la Argentina muy convulsionada. Y yo creo que están viendo una situación mundial convulsionada. La inversión minera tiene un horizonte de 10 años. Sí. 10 años de previsión, exploración, inversión, capitalización y demás. Es muy compleja. Y yo creo que están viendo una situación mundial muy compleja. Pero yo creo que en esta situación mundial también se le abren un montón de... Que Argentina, que Latinoamérica haya quedado con un 10% de aranceles solamente, esto también está mostrando
la ganancia del sector continentalista adentro del Partido Republicano. Siempre los americanos tenían, por lo menos en los últimos 40 años, como dos grandes modelos de pensamiento, tanto demócratas como republicanos. Unos eran los continentalistas, esta cosa de Monroe, digamos, América para los americanos, concentrémonos acá, y los otros los atlantistas. El Mare Nostrum, Europa del otro lado, vayamos hacia Europa, que es nuestro origen, y qué sé yo. El mundo. El mundo. Y los americanos fueron decepcionados por Europa sistemáticamente. Europa abrió su agenda de la agenda internacional de Estados Unidos variadas veces. El conflicto entre Margaret Thatcher y Reagan en su momento fue las inversiones de los británicos en el oleoducto de los rusos, digamos. Tipo, decían, che, no le pongan plata a los rusos. Bueno, y yo creo que hoy hay una agenda que es mucho más continentalista y que también está dando oportunidades, porque un montón de empresas chinas, en lugar de pagar el 104% de arancel, pueden fabricar en otro lado y exportar a los Estados Unidos. Esto es una realidad. Son realidades. Son realidades. Yo a mí, digamos, yo lo que estoy viendo en este momento en Estados Unidos es que también el Trump hoy no es el Trump de su primer presidencia. Hoy, digamos, tiene prácticamente la suma del poder público, y se le agrega un partido demócrata liquidado. En estado, digamos... catatónico. Exactamente, ¿no? O sea, y sin liderazgos. O sea, hoy el Partido Demócrata no tiene liderazgos genuinos, que es lo que yo estoy viendo en la Argentina. Yo siempre vengo sosteniendo hace mucho tiempo, acá en Futurar o en Chacra 360, el tema de dos liderazgos devaluados. Y con este tema hacemos una breve pausa, Jorge, sí, me están ahí, me están señalando que cortemos, y sobre este tema quiero charlar un ratito con vos. Breve pausa y seguimos conversando con Juan José Gómez Centurión. Juan José, yo te decía previo al corte, tema de los liderazgos devaluados. Vos hablabas del 2001, que yo creo que en el 2001 hubo dos liderazgos muy claros que salieron, que fue el kirchnerismo, primero Néstor, y que lo continuó su viuda Cristina Kirchner, y Mauricio Macri. Digamos, fueron como dos figuras, con un Mauricio Macri que creó un partido político, digamos, hizo todo el cursus honorum de la política. Pero yo creo que hoy es lo que se agotó. O sea, hoy yo veo una oposición, como hablábamos recién de los demócratas en Estados Unidos, hoy veo una oposición sin liderazgos con capacidad de construir mayorías. Sí, eso es muy cierto, es muy cierto. Y me parece que obviamente se rompió el modelo que veníamos viendo de los partidos políticos en los últimos 30 años. Llegó a presidente un tipo sin partido político. Sin partido político. Con alianzas de papelitos, con sellos de goma, y qué sé yo, llegó. Y con redes sociales. Y por redes sociales. Bueno, ahí va el segundo fenómeno. Entonces, también lo que yo veo es una enorme dificultad en la construcción de liderazgo, en no entender cuál es hoy el modelo de liderazgo es la comunicación. Es decir, antes la comunicación partía de discursos que eran doctorales, como Alfonsín, vos escuchás los discursos de Alfonsín, estuvieras de acuerdo o no, es otra historia, digamos, pero escuchás su metodología de oratoria, su forma de comunicar, el mismo Menem, que desde otro lugar, desde la simpatía, tenía un vínculo. Hoy la comunicación forma parte de Zelensky. Zelensky es un tipo que estuvo en tres años de guerra en Ucrania y llegó a presidente siendo actor. Y su única arma de guerra, su principal arma de guerra era la comunicación y el streaming. Sí. Eso hay que entenderlo muy bien y yo, por ejemplo, lo veo como una enorme dificultad hoy en la política, en que los políticos entiendan que, decía Cardoso, gobernar es explicar. Los líderes hoy no tienen capacidad de explicar las cosas. Le está pasando al mismo presidente, ¿no? Al presidente le cuesta un montón explicarle a la gente qué es lo que está haciendo. Entonces yo creo que
que hoy hay una ausencia de liderazgos absolutos. Yo creo que van a venir liderazgos nuevos. Creo que también... Nuevos, yo creo que para atrás no se vuelve. Ya está, ya fue. Cosa que me parece que Mauricio Macri no entiende, que Cristina Kirchner no entiende, o están dispuestos a hacerlos pagar el mayor precio posible, pero que hay que favorecer la aparición de nuevos liderazgos. Y el tema de la comunicación digital hoy pasa por ahí. Sí, yo lo que vengo viendo es, indudablemente creo que para atrás no se vuelve. Creo que uno de los temas difíciles que estamos atravesando, que lo planteé en el editorial de hoy, es la pérdida de agenda. O sea, yo creo que no solamente Milei, cualquier gobierno y en cualquier lugar del mundo, cuando la agenda se vuelve tumultuosa, la agenda del día a día, porque vos estás planteando algo que hoy me parece que es central. Vos dijiste recién, le está costando explicar al presidente. El presidente llegó por eso. El presidente dijo que iba a ajustar, que iba a cambiar determinadas paradigmas que se venían dando en los últimos 100 años, dice él, de la política argentina, y hoy eso no lo puede explicar, cuando es un gran comunicador. Claro. Y es esta cosa, es muy cierto eso que decís. Hoy una de sus grandes virtudes, de sus grandes habilidades, no la está pudiendo desarrollar en términos de lo que está pasando y de cuál es el horizonte. Y vos hablabas de la agenda. La agenda, al final de la cuestión, es estrategia. Exactamente. Es estrategia. Obviamente. Entonces, cuando a vos te empiezan a imponer la agenda, en la estrategia hay un principio que es el de la iniciativa. Cuando vos tenés la iniciativa, cuando vos sos el que de alguna manera, hablando en términos más vulgares, propone de qué se habla, bueno, vos tenés la iniciativa. Cuando vos te empiezan a imponer la agenda y empezás a hablar de los temas y a ser reactivo frente a la realidad, en lugar de ser proactivo, es que perdiste la agenda. Ahí hay un viejo dicho de barrio, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Obvio, es eso. Claro, es eso, exactamente. Eso es estrategia. Y bueno, el presidente está solo, no tiene grandes estrategas a su alrededor. A la gente de fuste que se le ha intentado acercar la ha maltratado. El caso de García Mansilla es un caso que hay que escribir un libro, un tipo que es un venerable, digamos. Vos podés estar de acuerdo o no. No, estamos de acuerdo. Pero un tipo que era prístino, académico, brillante, lo metieron en el barro, lo sacudieron, lo volvieron a la zanja y lo tiraron a la zanja. Entonces, en la medida que vos no... Y eso también es estrategia. ¿Cómo tratás vos a tus funcionarios para a quién vas a convocar después al gobierno? Porque si no, nadie quiere ir. Si no podés contener, ¿no? Claro, y pues si no, nadie quiere ir. Para que me tratéis como ese tipo, que los tipos como Pablo de la Torre, lo sacaron. Pero no es que lo sacaron diciéndole, che, me encantaría, tengo otra persona mejor para el puesto. Le metieron una causa penal. Bueno, esto me parece que es inexperiencia, me parece que es falta de calle, digamos, en la gestión de cualquier organización. Porque si vos lo tenés, en una empresa tenés en cuenta estas cosas, muchísimo más en el Estado. Pero bueno, yo creo que la Argentina es una calecita que no vuelca. No, sí, ¿sabés cuál es que la sociedad se animó? Sí. O sea, yo me acuerdo en trabajos cualitativos previo a las PASO del 23 y post-PASO 23, donde decía, que gane el loco. Y después vemos, pero viste, así no podemos seguir. O sea, había un espíritu de cambio que todavía sigue el espíritu de cambio. Sí, absolutamente. Muy fuerte. Y yo el temor que empiezo a ver y la preocupación que empiezo a tener, porque también pienso, este es un canal específicamente agrícola-ganadera, ¿no? O sea, campo argentino, digamos, grandes inversiones. Hoy cualquier productor está mirando con mucha angustia qué está pasando, porque ¿hasta dónde llegás? O sea, vos lo que estás viendo es en año electoral a su vez, sin tener claro una agenda y esperando que mañana viernes el Fondo Monetario firme.
Sí, y también yo creo que en algún momento dado hay que cambiar este sistema de votar cada 2 años. El modelo de renovación del Parlamento nuestro es malísimo por varias causas. Una, pues nos tiene permanentemente votando. El otro, porque somos, por ejemplo, uno de los países que tiene mayor nivel de rotación en los diputados. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hoy son plataformas de eyección a la política, digamos, ¿no? En general, un legislador es un tipo que tiene técnica legislativa. Y formación de muchos años. Claro, formación, experiencia en la política. Hoy te entra una Lilia Lemoine, salta en el trampolín y de ahí salta a lo que fuera. Entonces, que este modelo también se va a tener que cambiar, hay que sacarle un poco el dramatismo a las elecciones legislativas. También el gobierno ha demostrado este año que sin legisladores pudo sacar los decretos y las leyes que quiso. Negoció ley por ley, decreto por decreto. Entonces, yo entiendo que hay como una expectativa. Me parece que cuando uno ve los roles del sistema parlamentario en la Argentina en los últimos 40 años, hay que sacarle las expectativas. No hubo nunca un grupo de diputados que haga una ley genial, digamos. No, lo que sí se ve con respecto al Parlamento, lamentablemente, que si vos tomás estos 42 años ya de democracia, fue de mayor a menor, ¿no? O sea, había un nivel en su momento, los primeros parlamentos. Los Jaroslavski, que había, digamos, por eso digo, con diferencia, ¿no? Sí, tenías un Baglini, un Manzano mismo, que tenía 28 años en ese momento. Claro. Digo, acá es como que se fue degradando eso y lo que... Claro, es el reflejo de la sociedad también. Sí, es el reflejo de la sociedad. Claro, la sociedad del 82 éramos los tipos que nos habíamos formado en la lectoescritura, que leíamos como bestias, y hoy en día la sociedad cambió, digamos, ¿no? Sí, hay un cambio grande, vos lo ves, o sea, yo creo que la foto del bloque de La Libertad Avanza es claramente, digamos, esta cosa que decías, de cómo armás desde la nada llegar a la presidencia. Bueno, esto es lo que está pasando. O sea, tampoco hay que dramatizarlo, ¿no? Le pongo muchas fichas al proceso de transformación paulatina del sistema electoral. A mí me parece que el tema de la boleta única todavía no tenemos en la cabeza las consecuencias que va a traer. A mí, Juan, digamos, coincido. Y el otro tema que me empiezo a tener preocupaciones, veo algunos hechos que son llamados de atención. Hará un mes a esta parte, San Justo, Barrio Popular, Santos Vega, un grupo de deliveries, 20, 25, entraron a rescatar una moto que habían robado y uno de los pibes decía, estamos solos, yo a la mañana me persigno, le rezo a Dios que pueda llegar a la noche a mi casa. Porque el Estado no está, el Estado presente no existe. Anteayer, el día martes, lo vimos en el cruce, en el camino sudeste, en Bernal, un grupo de pibes se pararon, hay que pagar peaje. Si no, acá no pueden estar, utilizando la muerte de un chico ahí en un barrio muy difícil en Quilmes. Digo, esta pérdida de respeto a la autoridad, de respeto a las instituciones o la caída de instituciones es un tema que yo empiezo a mirar con preocupación, ¿no? O sea, más en barriadas grandes como es el conurbano, estamos hablando del conurbano 20, es el 26% del padrón electoral nacional. Sí, claro. Y ahí es donde me parece que es una política, una presencia que es nada más verbal y no actual. Y el segundo tema que te pongo es desdoblan las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánta? La policía bonaerense va a ser la que fiscalice todo. Por primera vez en la historia. Se calculan, me decían, entre 80 y 90 mil efectivos, cubrir toda la provincia de Buenos Aires. Es decir que si hay paso, que es probable que haya paso, el 13 de julio, o si no el 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires queda como zona liberada. Qué tema, ¿no?
Bueno, lo primero que vamos a ver es si realmente tiene 100.000 efectivos la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso es lo primero que vamos a ver, digamos. Pero sí, son temazos. El primer tema, Carlos, nosotros ya estamos como sociedad y como relación sociedad-Estado en lo que la última politología europea llama modelo de gobernanza criminal. Que ya no es un modelo de convivencia crematística, digamos, entre el delito y la política. Ya es un Estado que determinados lugares, determinadas zonas, determinadas horas, determinados circuitos sociales los tercerizan el delito. En cualquier forma de organización delictiva, va de la barra brava en un partido de fútbol hasta el narcotráfico. Y eso es grave, porque no solamente es un retroceso del Estado. El problema de la gobernanza criminal es que hay organizaciones que la gente no votó, que no conoce a los dirigentes. Y en la pandemia se veían determinados lugares muy duros del conurbano que los que manejaban el tema que la gente no circula en la calle era el narcotráfico. Sí, sí. El narcotráfico en algunos lugares sostiene el comedor comunitario, le pone ventiladores, le echa fideos a los sopas, ya es un actor social. Le entrega los remedios a determinadas personas, cuida a los chicos para que sean solamente soldaditos. O sea, el delito como un organizador social en lugares donde el Estado se corre. Esto viene pasando después del 2001 para acá en forma sistemática. Cuando se instala después del 2004, 2005 con el gobierno de Cristina Kirchner empieza a instalarse el narcotráfico en la Argentina, esto ya empieza a tener organización en un modelo de crimen transnacional, con lo cual es una cosa más organizada, es una transnacional del delito, digamos. Sí, sí, lo ves en Rosario, que no es solamente los monos, sino el empresarial, la justicia, o sea... Absolutamente. Y la política con esto, ¿qué es lo que hizo? Lo que hace siempre la política. Ubicó como el enemigo número uno, como el narcotráfico, el narcomenudeo. Nunca habla del narcotráfico. Nunca. En la Argentina no se habla del combate al narcotráfico y no hay ninguna estructura de combate al narcotráfico porque la dedicación es el combate del narcomenudeo. En una Argentina que todavía no logró que las 24 provincias coordinen la ley de narcomenudeo, que significa que el narcomenudeo se encarga de la provincia, no la justicia federal. En 20 años no pudimos ponernos de acuerdo con un procurador, que es de alguna manera el jefe de los fiscales. No logramos coordinar el sistema acusatorio, por ejemplo. Yo hablo con los fiscales federales. Sí. Hay provincias que puedo trabajar bien, que me toca entender con un juez que es juez y parte, digamos, de alguna manera, y con otras trabajo con los fiscales. Santa Fe, por ejemplo, ya se logró que aprueben los fiscales. El protocolo de intervención de un testigo en un allanamiento en la provincia de Santa Fe obliga al testigo a entrar primero. O sea, el testigo es el que patea la puerta porque si no es inválido el procedimiento. O sea, hay mucho para trabajar, Carlos. Muchísimo para trabajar. Bueno, ya está en nuestros estudios. Hoy tenemos la presencia del director de Isonomía Consultores, Juan Manuel Germano, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Juan Germano es socio director de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torquato Di Tella, máster en Comunicación Política en Goldsmiths University of London y máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, becario Chevening. Ha participado en diversas campañas electorales, brinda conferencias en diversas instituciones y es profesor en la Universidad Torquato Di Tella. Bueno, ya lo tenemos en nuestro estudio, el director de Isonomía Consultores, Juan Manuel Germano. ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte. Gracias por venir. Gracias. Y sabes que hoy, Juan, un poco la idea es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Es verdad que el país es mucho más grande, pero digamos, toda la vidriera política está concentrada en los dos distritos. Uno Capital Federal
con elecciones el próximo 18 de mayo y una oferta electoral de primera magnitud. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el 2023, con la irrupción de Milei, de un nuevo espacio político, una nueva forma y te diría, y yendo hacia lugares que el resto del sistema no esperaba, ahora hago doble clic en eso, trajo un cimbronazo a los perdedores, a los que se veían ganadores, Juntos por el Cambio, y a lo que fue, lo que se suponía que iba a ser el recorrido de un gobierno, que finalmente no terminó siendo. Quiero decir, se esperaba cierta alianza en algunos ministerios claves para el PRO, para Juntos por el Cambio, para Macri. Eso no terminó ocurriendo porque Petri y Bullrich fueron más, librepensadores en la llegada al Con gobierno. autonomía se manejaba. Totalmente. Se esperaba, o se podía haber esperado, una especie de coalición parlamentaria mucho más robusta. Finalmente no ocurrió. Sí, para determinadas leyes puntuales, o ir a buscar a los amarillos, ¿no? Para determinadas leyes puntuales, pero no hay una coalición ordenada y organizada a nivel parlamentario. Una idea de, con ciertos problemas de gestión, bueno, va a venir el gobierno a buscar, bueno, no terminó pasando. Entonces, creo que todo el sistema entró en shock. Y finalmente la oferta electoral de la Ciudad de Buenos Aires un poco refleja eso. Ahora bien, me parece que hay que darle tiempo a esa elección. ¿En qué sentido lo digo? Hay un gran actor político que nosotros miramos mucho en Isonomía, a lo que llamamos los desimplicados. En el pasado se llamaba los indecisos. A mí me gusta decirle más desimplicados. Que son los que activamente se alejan de la política, digamos, no porque no miren tele o no escuchen radio, sino que es una decisión casi de cuidado personal. De salud mental. De salud mental. Me tengo que alejar. Y eso queda muy desacoplados de la dinámica y la lógica política. Y son los actores sociales a los que más miramos nosotros, ¿no? Y estos desimplicados, que pueden ser más del 30-35% del padrón, muchos, en estos días se van a empezar a enterar de algunas cosas. Por ejemplo, Macri y Rodríguez Larreta no son más parte de un mismo espacio político. Pero ¿cómo? Si hace 30 años que vienen siendo parte de lo mismo. Bueno, no, para ahora no. Más nuevo, Marra y Libertad Avanza no son parte de lo mismo. No, pero ¿cómo? Si Marra fue candidato de Libertad Avanza, fue uno de los puntas de lanza comunicacionales bueno, sí, ahora eso no pasa. Entonces, hay un montón de situaciones que tienen que ir acomodándose. Nosotros, tal vez, mirando con detalle la cosa política, casi que nos resulta natural o la damos por sentado. Bueno, hay un montón de porteños. El grueso de los porteños. Y le pasa lo mismo a los bonaerenses, hay que ver qué termina pasando. Pero esta mirada muy clara de Cristina, la pelea con Axel Kicillof, etc. Bueno, todavía en los desimplicados, actor fundamental para entender la elección, esos son un proceso que se va a ir dando de cara de la campaña, ¿no? Sí, y que normalmente son los que, a medida que se acerca la fecha del acto eleccionario, siempre, como bien decías vos antes, eran gente que se inmiscuía faltando días y muchos el mismo día. Esto me parece que de alguna manera va a ser el termómetro a medida que se acerca el 18 de mayo de qué es lo que puede pasar, porque hoy la primera, digamos, vista es el gran ganador, al menos desde lo preelectoral, es el peronismo. La Esperanza Blanca, Leandro Santoro, pero me parece que todavía falta que corra mucha agua, ¿no? No, creo que falta mucho. Es cierto que en la dispersión de la oferta no peronista, la explosión de Juntos por el Cambio, obviamente que lo pone en un lugar de mucha... Sin crecer el peronismo, manteniendo lo suyo, creo que está hoy... Correcto, con pequeñas discrepancias con lo que puede ser Abel Medina, lo que puede ser Moreno con Kim. Digo, hay que ver cómo termina eso, pero obviamente que aparece en un lugar expectante, tal vez impensado para el momento actual, impensado. Pero, bueno, son las consecuencias de este sistema reaccionando ante el shock del 2023 y la irrupción de Milei.
Por supuesto que la campaña y el proceso de la campaña, también con actores de mucho peso, hace que sea, hablo de la ciudad de Buenos Aires, una campaña interesante en donde va a ser una mezcla entre nacionalización y municipalización, ¿no? Digamos, donde no termina de ser demasiado claro si estamos hablando a veces, o si se hablará a veces, de la basura y de la recolección de residuos o la inseguridad en la ciudad, o una mirada mucho más macro, ¿no? Más nacional. Va a ser un ida y vuelta porque aparte muchos actores de peso, hasta casi nacional, ¿no? Estoy pensando en Rodríguez Larreta, que también cuando uno empieza a analizar y observar, nos encanta hacer a nosotros, después los votos son de la gente, ¿no? Pero bueno, el famoso a quién le roba, ¿no? De dónde saca votos, y bueno, así como la figura de Larreta lo complica al PRO, también lo complica en menor medida al peronismo, también lo complica por supuesto al radicalismo, le pasa lo mismo al resto de los actores secundarios, ¿no? Digamos, que también aparecen, lo cual para mí es una elección de la ciudad bastante abierta, y bueno, hay que ver cómo se juegan esas fichas. Yo, siguiendo con el tema de la ciudad, creo que se dio, al menos cuando la intención del jefe de gobierno, Jorge Macri, fue la de adelantar los escenarios electorales desacoplados de lo nacional, suspender las pasos para esta elección. El criterio general es municipalicemos. Hay que hablar nada más que de los temas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. La percepción hoy es que es una elección totalmente nacionalizada. Tuvo que empezar a participar Mauricio Macri activamente. Para mí sacaron una pieza fundamental del Parlamento Nacional, que es la diputada Los Penato, que de alguna manera marcaba un termómetro en diputados, para bajarla a la ciudad. Digamos, como que nacionalizaron algo que... Bueno, la figura de Adorni. La figura de Adorni en La Libertad Avanza es como que, de alguna manera, el interés general que tenía el gobierno de la ciudad en la municipalización, al menos esa era la estrategia por lo que uno fue leyendo y por lo que fue hablando con distintos actores. Este era el eje de su asesor estrella que tiene Jorge Macri, el catalán Rubí. En lo personal, esto es muy personal, para mí quedó totalmente de lado. Creo que es una elección que divide aguas, donde el protagonista político central no está, que es Mauricio Macri, como en la provincia la protagonista central, no sé si estará o no, es Cristina Kirchner. Digo, en definitiva, lo que veo, esto que vos planteabas con un Javier Milei que revolucionó o despelotó, si me permitís la palabra, es que lo que quedó muy sobre la mesa, sobre superficie, es que hay dos liderazgos que empezaron a ser pasados, que es Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Sí, bueno, hasta puede ser normal, ¿no? Yo creo que hay un, si me permitís, voy a hacer como una lectura muy lineal, pero lo que fue 83-2001, ¿no? Un sistema, sí, peronismo-radicalismo, menemismo-alfonsinismo, obviamente Alfonsín y Menem con grandes como los ejes. Exacto, ordenadoras de esos casi 20 años, que se quiebra en 2001 con la crisis, un pequeño interregno de ordenamiento de la política intentando reorganizar Duhalde. Bueno, ahí es donde nace, para mí, un segundo gran momento postdemocrático, que es 2023, ¿no? Con una hegemonía inicial del peronismo-kirchnerismo, que después, desde la ciudad de Buenos Aires, empieza a darle peso el PRO, Mauricio Macri, que termina con Macri presidente, si se quiere. Pero me parece que el 23 es un corte tan profundo del sistema como fue ese 2001, o sea, interregno 2001-2003, con la irrupción de Milei. Entonces, me da la impresión de que se abre un gran interrogante ahí. Digo, ¿Milei es interregno
o es nueva hegemonía? ¿No? Digo, mire, yo sí creo que hay una ruptura muy clara en el sistema, una ruptura inclusive con los actores propios del sistema. Creo que lo he dicho alguna vez, otra vez en este programa. Digo, la ciudadanía en 2023 tenía un montón de oferta para elegir, oferta bastante disruptiva, ¿no? Y terminó eligiendo lo más antisistema que tenía en la góndola. Y eso para mí fue un mensaje al sistema, no, a todo el sistema en general. Ese es el sistema que hoy cruje, el sistema que está reacomodándose, donde se ve, insisto, estas o figuras que van corriéndose. Todavía no termina de ser demasiado claro lo que viene, por eso pongo el signo de interrogación. ¿Milei es un interregno para otra cosa o es una nueva hegemonía por ahí de años? Eso es lo que tendremos que terminar de ver, pero sí es una situación que habla de mucha disconformidad. Digo, hablamos de la ciudad, hablamos o vamos a hablar de la provincia, esto es más grande. Hablamos del país, hablamos de América Latina, hablamos del mundo. Digo, lo que hoy rige, me parece, a los ciudadanos del mundo es muchísima disconformidad, mucho enojo, una necesidad de mover, de cambiarse. Fíjate lo que pasa en América Latina, me fui un poco de tema, pero fíjate lo que pasa en América Latina post pandemia. Es muy difícil que un oficialismo reelija. Sí. Lo tenés en México, lo tenés en Salvador, más o menos lo tenés en Paraguay con el Partido Colorado, aunque... Sí, que después la interna de ellos. Exactamente. Dominicana, después todo el resto de las democracias de América Latina, izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha. La disconformidad es enorme, es galopante. Y cuando lo bajás, en este caso, a la ciudad, a la provincia, también yo sigo viendo como una ciudadanía más bien enojada, más bien disconforme, ¿no? con todo. Y bueno, desde ahí es muy difícil, o es el gran desafío de la dirigencia política, de los espacios políticos, ser percibidos como una respuesta para el futuro. ¿No? Digo, hay una demanda, nadie vota para atrás. Nadie. Hemos aprendido eso. Y a partir de ahí, bueno, me parece que lo que pasa en la ciudad, lo que va a empezar a pasar con la nueva forma de votación, con la nueva forma de votación nacional, con boleta única, yo creo que vas a una Argentina con mucha más fragmentación. Mucha más fragmentación. Casi como un signo de la época en donde la ciudadanía o la gente ve lo que quiere ver y hay miles de comunidades pequeñas, temáticas. Sí. ¿No? Son pequeños colectivos, digamos. Totalmente, las redes sociales son el mejor ejemplo de eso. Bueno, me parece que la reforma electoral nos va a llevar en los próximos años, cuando se acumulen elecciones, me da la impresión a una dispersión política que, digamos, la dirigencia tendrá más desafíos aún para poder lidiar con esa fragmentación. ¿Cómo le llegás a ese desimplicado? ¿Cómo lo haces, digamos, empezar a decir, che, la salida mía es la mejor? O sea, ¿cuáles son los elementos o las acciones que tenés que poner sobre la mesa? Cada vez más lo que se observa en Argentina, en la provincia, en el mundo, es un votante que pondera su propio metro cuadrado, ¿no? Tengo la suerte de haber trabajado en varias campañas en varias partes del mundo y obviamente que hay enormes diferencias, depende de dónde trabajes, pero al final del camino los seres humanos somos bastante parecidos, todos. Queremos vivir en donde vivimos un poquito mejor. El que vive en Berazategui quiere vivir en Berazategui, no quiere vivir en Puerto Madero. Quiere que su Berazategui esté mejor. El que vive en La Plata, el que vive en... Sí, sí. Entonces, lo primero es eso. Segundo, hay una diferencia que a mí me parece interesante cuando uno analiza este fenómeno político de Milei, por ejemplo, donde se ven diferencias entre la idea de Milei está resolviendo los problemas del país contra Milei está resolviendo mis problemas, ¿no? Y ahí hay una diferencia interesante, donde es mucho mayor la ciudadanía, la gente que ve que Milei está resolviendo los problemas del país, llamarlo la macro, un economista diría la macro, ¿no? Pero todavía hay un gap bastante fuerte con estar resolviendo mis problemas. Ahora, claro, el estar resolviendo mis problemas, que tal vez Milei falla un poco en ese ámbito, finalmente todos fallan en ese ámbito.
en donde el peronismo provincial o las intendencias, la cuestión municipal, tampoco terminan resolviendo mis problemas, ¿no? Los del propio metro cuadrado. Entonces, eso hace que crezcan los desimplicados. Finalmente, un metro cuadrado a la deriva, en donde la oferta política municipal, provincial o nacional da menos respuestas, ¿no? Y eso hace que, sea mucho más simple el cambiar voto a uno, voto a otro, voto a otro, ¿no? Digamos, hay menos implicancia, hay menos cercanía ideológica y mucho más voto, diré, coyuntural. Entonces, dentro de esto, me parece que el enorme desafío, por ejemplo, que tiene el gobierno nacional, desde dónde, es... El gobierno asume con casi diría un mandato único que es inflacionario. Vamos a las pruebas, ve los números y es muy difícil. Ahí salió aprobado. Totalmente aprobado en el corto plazo, y hay una idea muy, muy robusta, que es esta idea de cumplió. Me dijo que iba a ser duro al principio, me dijo que después bajaba, me dijo que después de a poquito se recuperaba. Y lo dijo en la campaña también. Y lo dijo en la campaña. Hay algo ahí que en política vale oro, la idea de, bueno, cumplí con lo... Sí. También es cierto que ese propio metro cuadrado, que antes era monotemático vinculado con la inflación, hoy está mucho más dividido, muchísimo más dividido. Entonces, esto es un desafío para el Milei de futuro, ¿no? Para resolver el metro cuadrado de futuro, pero empieza a crecer radicalmente un montón de otras demandas, dejando un poco de lado la inflación. ¿Esto significa que la ciudadanía no agradezca, no esté contenta? No, está. Pero en política siempre para adelante. Obviamente. No siempre para adelante. Entonces, ahí es donde hay un metro cuadrado que se diversificó en términos de preocupación. Antes era monotemático, inflacionario. Ahora está dividido en un poco de todo. Un poco de pobreza, un poco de corrupción, un poco de crimen. Ojo con el crimen, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Iba a decir eso. Viene creciendo mes a mes el tema de inseguridad, que venía muy chato, te diría casi todo el año de la gestión Milei. Los últimos 4 meses viene creciendo. De hecho, hoy volvió a ser después de, no sé si casi una década, porque hace casi una década que el principal problema de Argentina es económico. Y hoy el principal problema de argentino es inseguridad. Y ahí te agrego algo con ese tema. Yo creo que esa gran masa de la sociedad argentina que después se va acercando a medida que se acerquen las fechas, esos desimplicados, sabe perfectamente que en la provincia de Buenos Aires no hay solución. O sea, hoy con las políticas actuales el tema de la seguridad va a seguir como hasta ahora. O sea, creo que internamente internalizaron que tienen que cuidarse entre ellos, que el Estado no le brinda esa capacidad. Sí, es muy complejo, ¿no? Porque la verdad que el tema de seguridad es hiper complejo para resolverlo, pero la ciudadanía lo simplifica mucho en términos de cómo se resuelve, ¿no? Y ahí el gobierno nacional corre con ventaja frente a otros gobiernos, ¿no? Te lo puedo resumir en mano dura. O garantismo. O garantismo. Por supuesto es mucho más compleja la discusión. Hay muchos actores involucrados, pero digo, de vuelta, desde el punto de vista ciudadano, pareciese que hay solo un camino. Y eso hace que el gobierno nacional corra con ventaja. Que la figura de Patricia Bullrich sea una figura relevante, muy relevante en este proceso. Bueno, yo insisto, cuando el metro cuadrado crece la inseguridad, aunque todavía está bastante diseminado, ¿no? Porque yo dije inseguridad, dije pobreza, dije corrupción, dije en menor medida inflación, y empieza claramente a aparecer también esta idea de crecimiento, trabajo, ¿no? Poder de compra, ¿no? Ahí es un mandato que va a ir evolucionando de cara al futuro. Y obviamente que cualquier oficialismo tiene que tomar nota de eso. Pero corre con ventaja el gobierno, ¿por qué? Porque todavía me parece que el resto del sistema político, uno se está reconfigurando, está entendiendo qué pasó, está viendo internamente cómo resuelve sus liderazgos, y yo no veo que
a ver, le cuesta mucho no ser statuscuista. Ante un gobierno que por naturaleza es disruptivo, viene a cambiar un montón de cosas, a muchas oposiciones le cuesta mucho no tener esa reacción de status quo, cuando en Argentina no hay, casi diría, no hay lugar para status quo. Porque el 90%, más del 90% quiere cambios radicales en Argentina. No significa que son los cambios que hace Milei, pero no hay lugar para el cuidado de lo que tenemos, sino más bien cambiar. Hay una demanda muy fuerte de cambio. Que, insisto, el resto del sistema todavía no termina de calibrar. Sigue crujiendo. Sigue crujiendo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar. Pensar y hacer. La próxima semana nos estamos viendo.